Hoy hablaremos de una anécdota sobre Federico el Grande, rey de Prusia, y Johann Sebastian Bach, una curiosa pero fascinante anécdota que ya demuestra el gran genio que era Bach. A Federico el Grande se le recuerda por su gran capacidad militar. Sin embargo, fue un hombre que también dedicó su vida a la actividad intelectual y cultural. Su corte, en Potsdam, fue un centro importantísimo de actividad intelectual y cultural en la Europa del siglo XVIII. Por mencionar algunos de los personajes más importantes, podemos empezar por el brillante matemático Leonhard Euler, Voltaire y Lamétrie, que en su estadía en Potsdam escribieron algunas de sus obras con más importancia. Aunque a Federico le interesaban todos los temas intelectuales, su mayor interés era la música. Él tocaba la flauta y llegó a componer, aún podemos escuchar de vez en cuando alguna obra suya siendo interpretada. Tuvo la suerte de coincidir con el desarrollo del recién creado pianoforte. Como se sabe, el piano es resultado de la evolución del clavecín. Ya que el clavecín carecía de matices, no podíamos tocar fortes ni pianos, siempre su volumen era prácticamente uniforme. Al llegar el piano se remedió este problema. En Italia, Bartolomeo Cristofori construyó el primer pianoforte. En Alemania, el maestro constructor de órganos Gottfried Silbermann se puso como meta realizar el pianoforte perfecto, y el primero en apoyar esta decisión fue el rey Federico. Según se sabe, el rey Federico de Prusia tenía 15 pianos construidos por Silbermann. En ese tiempo, Johann Sebastian Bach ya era famoso por sus notables obras. Tenía sus detractores, como también quienes afirmaban que su trabajo era una obra de arte mayor. Lo que nadie habría de poner en duda era su habilidad para improvisar. Él era organista y maestro de capilla, y algo muy importante era que se pudiera sacar una obra de la manga, es decir, improvisar. El también notable músico, hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel, era maestro de capilla en la corte del rey, y este había insinuado a Carl Philipp que le encantaría tener a su papá en la corte y escuchar su opinión sobre los pianos de Silbermann. Hasta que un día se cumplió el deseo del rey. Bach llegó a la corte. Johann Nikolaus Forkel, uno de los pioneros biógrafos de Bach, escribieron lo siguiente acerca de este encuentro. Una noche, en los momentos en que Federico preparaba ya su flauta y sus músicos estaban listos para comenzar, un funcionario le trajo la lista de los extranjeros llegados ese día. Con su flauta en la mano echó una ojeada a la lista, y de pronto, dirigiéndose a los músicos allí reunidos, les dijo con acento de cierta agitación: «Señores, Bach está aquí». Dejó entonces a un lado la flauta y sin más dilación despachó a alguien para invitar al viejo Bach, que se había apeado en la posada de su hijo, a presentarse en palacio. Quien me contó la historia fue Wilhelm Friedemann, que acompañaba a su padre, y no puedo menos de decir que todavía recuerdo con gusto la manera como me la contó. En esos tiempos era costumbre hacer cumplimientos sumamente prolijos. La primera aparición de Johann Sebastian Bach ante tan gran rey no le había dado tiempo ni de cambiar su vestimenta de viaje por el atuendo negro que usan los músicos. Tuvo que estar acompañada por la fuerza, de toda clase de disculpas. No me detendré aquí en ellas, pero sí diré que, en el relato de Wilhelm Friedemann, constituían todo un exquisito diálogo entre el rey y el viejo músico empeñado en disculparse. Todo lo que hace más al caso es que el rey renunció a su concierto de esa noche e invitó a Bach, conocido ya de todos como el viejo Bach, a probar los fortepianos. Seguido de sus músicos, el rey recorrió todos los salones invitando a Bach a probar cada uno de los pianos y a tocar en ellos alguna improvisación. Después de probar así varios pianos, Bach le pidió al rey un tema para una fuga, ofreciéndose a ejecutarla de inmediato, sin preparación alguna. El rey quedó admirado de la manera tan sabia como su tema pasó de repente a ser una fuga y probablemente, para ver hasta dónde podía llegar ese arte, expresó el deseo de oír una fuga a 6 voces obligadas. Pero como no cualquier tema se presta para una armonía tan rica, Bach mismo eligió uno, y al punto, con gran asombro de todos los circunstantes, lo desarrolló según el deseo del rey, de la misma manera sabia y magnífica como había desarrollado el tema regio. Su Majestad dijo finalmente que le gustaría oírlo tocar el órgano. Así, pues, al día siguiente Bach fue llevado a probar todos los órganos de Potsdam, tal como antes había sido llevado a probar todos los pianos de Silbermann. De regreso ya en Leipzig, Bach trabajó sobre el tema inventado por el rey y escribió piezas a 3 y a 6 voces. Añadió varios pasajes artificiosos en forma estricta de canon. Mandó grabar la obra con el título
Musikalisches Offer, ofrenda musical, y se la dedicó al inventor. 27 años después, el noble alemán Gottfried van Swieten tuvo una plática con el rey Federico. Él mismo escribió estas palabras acerca de esa conversación. Entre otras cosas me habló el rey de música y de un gran organista llamado Wilhelm Friedemann Bach, que había residido en Berlín durante un tiempo. En cuanto a profundidad de conocimientos armónicos y en cuanto a fuerza de ejecución, este artista está dotado de un talento superior al de cualquier otro músico que yo haya oído o pueda imaginarme. Sin embargo, quienes conocieron a su padre afirman que el padre era todavía más grande. El rey es de esta opinión, y para demostrármela, cantó en voz alta un tema cromático de fuga que en cierta ocasión le dio al viejo Bach, y que éste utilizó para componer de repente una fuga a 4 voces, otra 5 y otra finalmente a 8. Douglas Hofstadter escribió al respecto. No hay por supuesto manera de averiguar si fue el rey Federico o el barón de Van Swieten quien agrandó tan desmesuradamente la hazaña del compositor, pero es una buena indicación de cómo había crecido hacia 1774 la leyenda de Bach. Para dar idea de lo extraordinario que es una fuga a 6 voces, baste decir que en todo el clavecín bien temperado de Bach, constituido por 48 preludios y 48 fugas, solo 2 de las fugas están hechos a 5 voces, y no hay ni una sola a 6. La tarea de improvisar una fuga a 6 voces podría compararse, por decir algo, a la de jugar con los ojos vendados 60 partidas simultáneas de ajedrez y ganarlas todas. Improvisar una fuga a 8 voces está francamente por encima de las capacidades humanas.